Y no porque son seres diferentes, no, porque tú vales más. ¿Sabes por qué? Porque ellos no han perdido el enfoque, porque ellos están viendo al invisible. Ellos están viendo a ese ser maravilloso. Por eso no se cansan de decirle: santo, santo, santo. Porque su enfoque está el que está enfrente. Están viendo al objetivo. ¿Y sabes por qué hay a veces que tú te cansas? Porque perdiste tu objetivo. Tu mirada ya no está en él. Tu mirada ya no está en él. ¿En dónde te desenfocaste? ¿En dónde lo perdiste? ¿En dónde dejaste de mirar el invisible? ¿En dónde? Asimismo dice en las Sagradas Escrituras, en Hebreos, dice en las Sagradas Escrituras que Moisés dejó Egipto. Dice que no le temió la ira del rey. ¿Por qué? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Eso lo dice ese varón que lo tenía todo. Imagínate qué le podía hacer el rey. Imagínate. Pero él no tuvo miedo. ¿Y sabes para dónde iba a caminar él? En el desierto. Pero él no se cansó. ¿Por qué? Porque iba a ir al monte. Iba a verse cara a cara con el invisible, a escucharlo, a decirle todo lo que le había pasado. Por eso le dijo: quítate las sandalias de tus pies. Cuando vengas a este lugar, quítate las cargas y adóralo. Y dile: tú eres santo, tú eres rey. Y no te desenfoques, porque Él es el que tiene la respuesta. Todo lo que nos están viendo a través de las redes sociales, tienes que buscar una iglesia en donde congregarte. Hay una palabra, porque la palabra que se transmite aquí en la casa de pan es una palabra que da vida sobre vida. No te desenfoques. Somos como las águilas. Debemos de ser como las águilas. Estar en las alturas. Estar en las alturas. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano, que hay a veces que dejamos de comer. ¿Y sabes lo que hacemos? Descendemos de las alturas y nos ponemos en la orilla. Pero ¿sabes qué? Hay a veces que en la orilla se encuentra el cazador. Se encuentra el cazador, porque Él sabe que nosotros estamos en las sendas. Pero Él sabe que a veces nosotros descendemos a la orilla, porque Él no se puede meter más. Solamente en las orillas Él puede poner trampa. Él puede jalar tu atracción. Pone una cosa tan atractivo delante de tus ojos, que cuando tú ibas volando, cuando tú estabas sobre las alturas, ves al invisible y dices: voy a salir de este problema. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios poderoso, tengo un Dios fuerte, tengo un Dios que todo lo puede. Pero descendiste y te pusiste a la orilla. Pero ahí te puso algo el cazador. No solamente es el pecado de fornicación, adulterio. No, mi hermano. Hay otro campo que son los sentimientos, la familia. Hay muchas cosas que te llaman la atención. Y es donde tú dices: yo veo este plato muy atractivo, voy a probarlo. Pero sin darte cuenta, te desenfocaste. Ahora tú te empiezas a llenar de carga. Te empiezas a llenar y te vas encorvando, te vas encorvando. ¿Y sabes qué? Pierdes tu ritmo. Ya no te puedes elevar nuevamente a las alturas. ¿Por qué? Porque te desenfocaste. Y tenemos que soltarlo todo. Tenemos que soltarlo todo. En Hechos 28:3 hay un ejemplo tan poderoso que es el de Pablo. Pablo venía en un barco porque era preso. Pero dice que descendieron a la isla de Malta. Lo recibieron. Pero ¿saben qué hicieron? Como una fogata. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Empezó a recoger ramas secas para ponerlo en el fuego.
Pero en una de esas, mi hermano, ¿sabes lo que pasó? Había una víbora. ¿Dónde te muerde una víbora? ¿En el talón? Sí, en los pies. Pero déjame decirte un secreto. Aquí la víbora le picó a Pablo en la mano. ¿Y nunca te has preguntado por qué en la mano? Ellos tienen permiso de tocarnos en los pies. Pero ¿sabes qué? Porque él quería tocar su ministerio. ¿Y sabes por qué le agarró en la mano? Porque quería perjudicarle en la mano para que él no escribiera las cartas que él escribió aquí. Él escribió Corintios, él escribió Romanos, él escribió Colosenses, primera y segunda. Por eso él lo mordió. Quería que perdiera su ministerio, quería que perdiera la mano. ¿Por qué? Porque así no podía escribir estas cartas que ahora nosotros tenemos el privilegio de leerlos. No, el cazador no te va a lastimar donde tú quieras. No, no, no. El cazador te va a lastimar donde no te levantes. Ya no te bajes más. Vuelve nuevamente a ver el invisible. Sostente en pie de guerra y decirle: aquí estoy. Lléname de tu Santo Espíritu, Jesús. Lléname más de tu presencia. Quiero volver nuevamente a verte a ti. ¿Y sabes qué? Todo lo que tú cargas, que es familiar, todo ese sentimentalismo que a veces cargamos, es por eso. Y lo tenemos que soltar. Tenemos que dejar todo eso porque tienes que ver al invisible. Porque Él es el único que te puede quitar las cargas. Y te puedo decir algo, mi hermano. Te voy a decir algo. Esto lo cargas aquí. Y tienes que caminar. Y tienes que caminar. Y tienes que caminar. ¿Y sabes por qué? Porque tú cargas una palabra. Tú cargas una palabra. Pero no para que te caigas. Es una palabra para que tú sigas adelante. ¿Qué es lo que tú cargas? Que tú dices: ya no puedo descender mi vuelo. ¿En dónde te quedaste? ¿En qué plato atractivo te quedaste? Todo te cansa. Pierdes el ánimo. Ya no tienes ánimo de nada. Ya no quieres ir a la iglesia. Todo es rutina. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste de verlo a Él. Dejaste de verlo a Él. Ahora que debe de ser tu enfoque, verlo nuevamente a Él. Dile: Señor, ya no sé cómo enamorarte, pero enamórame tú. Enamórame. Quiero aprender a amarte. Porque dicen las Sagradas Escrituras, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Puedes decirle a tu hermano a ver si él está respirando? ¿Sí? ¿Sí respira tu hermano? Entonces dile: entonces ¿por qué no alabas? Entonces ¿por qué no les dices que Él es santo? ¿Por qué no les dices que Él es rey? Si está respirando. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Escrito está. Por eso te digo: ¿está respirando tu hermano? Ustedes me dijeron sí. Entonces ¿por qué no adoras? Entonces tenemos que caminar con Él. No te desenfoques. Si te desenfocaste en el camino, vuelve a retomar tu vuelo. Cuesta. Sí, eso cuesta. Pero yo sé que tú te puedes levantar. Y todo lo que te haya lastimado, todo lo que tienes esa carga, suéltalo en el nombre de Jesús. Porque como te dije, tú cargas una palabra. Y es una palabra de vida sobre vida. Y el día de hoy tú tienes esa oportunidad. Porque déjame decirte que hay otros que el día de hoy ya no amanecieron. Ya no tienen esa oportunidad de decirle: santo.
tú eres rey, tú eres maravilloso, tú eres el único que me sostiene. Porque varios pensamos, no, pues no estoy en una edad avanzada para que yo ya me muera. No, porque aún más jóvenes están partiendo. Ya no están. Ya no pueden decir dame otra oportunidad aquí en la tierra, porque ya no la tienen. Y si tienes vida, tienes esperanza. Porque el día que tú cierres tus ojos, sea, pero fue por el amor de Dios, no porque te perdiste en el camino, porque ya no hay regreso. Hay un testimonio de unas muchachitas que ella partió con el Señor. Ella había muerto. ¿Por qué te cuento eso? Porque Dios lo resucitó de los muertos a esta persona. Es una muchachita que le daba vergüenza, que le decían que ella era cristiana. Ella decía, no, es que son mis papás son cristianos, yo no, me llevan a la fuerza. ¿Por qué? Porque a mí me da sueño, porque a mí me duerme estar ahí. Entonces ella empezó con sus amigos, empezó a tomar, empezó a probar la drogadicción y todo. ¿Y sabes qué? Enfermó hasta que partió. Entonces esto fue una de mis hermanas, fueron a acompañar a los hermanos que había fallecido su niña. Y estaba ella en la caja, ya lo habían velado en la noche. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Sus papás no estaban en ese lugar, ellos estaban en un cuarto diciéndole, Jesús Nazareno, dale otra oportunidad, porque ella se fue sin ti. ¿Y sabes qué? Yo sé que mi hija se va a ir al infierno, no se va a ir contigo. Y esto empezó a pasar y dice que todos decían, ¿dónde están los papás? Los papás estaban ahí orando, pidiéndoles. Y dice que esta jovencita andaba, dice ella, que en las nubes diciendo, pero ¿quiénes son esos ancianos? Pero yo conozco su voz. Y que le dijo un ángel, míralos bien. Y que ella empezó a ver, dice, son mis papás. Y le dijo, dice, cállate y escucha lo que dicen. Y ella empezó a escuchar que decían que le diera otra oportunidad, ¿Y sabes qué pasó? Ella se levantó de la caja, porque ella le mostraron el infierno y el cielo. Ella se quería quedar en el cielo, en un lugar muy bonito, pero le dijeron, tú no perteneces aquí, tú perteneces en el infierno. Y ella dijo, no, yo no puedo pertenecer ahí. Y dice que dentro de ella que vio un hoyo negro que ella vio a uno de sus compañeritos de la prepa, que lo estaban buscando. Él había desaparecido y ella lo vio en el infierno, que gritaba, dame agua, dile que me dé otra oportunidad, por favor, quiero una oportunidad más. Y ella ya no podía. Entonces cuando le estaban velando a esa joven, volvió su alma y ella recobró vida. ¿Y saben qué pasó? Que toda la gente que estaba ahí alrededor se empezaron a correr, porque era algo sobrenatural. Que ¿cómo? Pues lleva muchas horas de muerta. Y ahorita ella lo ves, una jovencita predicando en las discotecas. Ella entra en cualquiera de sus compañeros, ella va y le predica el evangelio. Yo lo viví. Eso es lo que cuenta esa muchachita. ¿Y saben qué? Ella fue con los papás del jovencito, que ya no busquen más, él está muerto. Y todos empezaron, no, es que está vivo, no, está en tal lugar. Llevó a los papás y ¿saben qué? Allí encontraron sus huesos. Pero él ya no tuvo otra oportunidad como esta jovencita. Y ahora, si tú lo puedes ver fervientemente, ella está dando el evangelio y entra a las discotecas. Ella no le importa y a todos le empieza a dar la palabra, porque ella lo vivió en carne propia. Y ahorita que nosotros tenemos esa oportunidad, no te desenfoques, llénate de la palabra, no te duermas, porque esta carne se cansa, esta carne bosteza. Pero hay una palabra de vida que por tu bostezar cerraste los ojos y te perdiste de algo de que el Padre te estaba dando, y algo que tú estabas esperando para abrir esa puerta.
porque la que se comparte es una palabra de vida sobre vida. Amén. Yo les exhorto, mis hermanos, que cuando vengas siempre adórale, siempre dile que Él es santo, y pedirle perdón si perdiste el enfoque, y que si tus alas están muy pesadas, que te enseñe cómo quitarlo poco a poco para que puedas emprender el vuelo nuevamente. Por eso se llama esta llave, y tómalo, porque es lo que va a abrir una puerta de lo que tú estabas esperando. Agarrar tu llave del día de hoy y decir: yo tengo este problema, pero dicen las sagradas escrituras que tengo que sostenerme fuerte como viendo al invisible, y mete la llave. Este problema de económico se va y camina. Que mis hijos esto, mete la llave, se va. Que tengo mucha tristeza, ingresa la llave, se va. Y sin darte cuenta vas avanzando, y poco a poco, como el águila, vas emprendiendo tu vuelo, vas emprendiendo, y vas a empezar, y vas a ver manifestación de reino, porque tú eres de reino. Tú en este mundo vas de paso, porque tú no eres de aquí, de este mundo. Eres extranjero aquí. Pero si eres extranjero en este mundo, enséñale. Como todos dirán: eres un extraterrestre. Sí, soy un extraterrestre. ¿Por qué? Porque voy de paso. Soy extranjero en esta tierra, porque mi padre se fue a preparar las moradas mientras yo estoy aquí. Ahora a mí me toca trabajar aquí para ganarme esa morada. Bueno, mis hermanos, este es un poco de la llave que pude compartirles el día de hoy, dando la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina para siempre, porque Él es el Todopoderoso, es el Nazareno, que porque donde llega el Nazareno, todo cambia, todo cambia. Y si no has cambiado, es porque necesitas un encuentro sobrenatural con el que vive. Amén. Bueno, dando la honra y la gloria al Todopoderoso, dejamos asimismo este espacio a la portadora de la palabra, a la portadora que trae la unción de una palabra de vida. Si te sientes desanimado, esta palabra que se preparó, esta portadora de la palabra, es lo que necesitas tú también. Y es una palabra de unción, es una palabra revelada, porque esta mujer de Dios no predica de lo que piensa, ella predica lo que se revela. Y lo que es más importante es la revelación, no lo que tú piensas. Bueno, así dejamos el lugar a la profeta Sofía Vélez y le dejamos el espacio. Dios les bendiga. Bueno, iglesia, hoy estamos en una nueva serie. ¿Cuál es la serie? Restauración. Y saben, cuando estábamos hablando con mis papás de cuál iba a ser esta serie, estábamos entre dos palabras, pero luego Dios nos empezó a revelar por qué quería traer un tiempo de restauración. Y con mi familia estamos creyendo que viene un tiempo de restauración para la vida de cada uno. Ya les voy a ir contando un poquito más, pero les voy a contar un poco acerca de uno de los viajes que he tenido. Yo sé que casi nunca he podido como que platicarles esta parte. Y cuando estaba preparándome y Dios dijo: oye, cuenta esto, fue como ok, contémoslo. Pero ahí me daba risa porque incluso se lo comenté a mi papá. Y papá: ¿y por qué nunca cuentas esas cosas, Sofía? Y yo: es que son tesoros para mí. Pero también puedo creer que si lo valen para mí, también les puede funcionar a ustedes. Tal vez también les pueda ayudar. Yo algo que he aprendido en el recorrido de todo esto es que Dios es un Dios de detalles. Y yo no sé si ustedes han vivido lo que es tener a un Dios de detalles, pero en serio es hermoso. Y yo no sé si han pasado, y quiero empezar preguntándoles: ¿alguna vez han tenido una temporada larga donde dicen: wow, todo me está saliendo bien? ¿Cuántos aquí? ¿A cuántos se les ha acabado esa temporada? Ese amén ya se vino. Y es normal, ¿saben? Las temporadas, yo he aprendido que en Dios se acaban.
Pero cuando acaba una temporada buena es porque viene una mejor. Pero hay un problema en todo esto, y es que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a la grandeza de Dios. No estamos acostumbrados a merecernos cosas buenas. Y no con esto digo que somos merecedores, pero por gracia lo somos. Por gracia sí merecemos vivir día con día un detalle de Dios. ¿Saben en qué momento yo he vivido esos detalles? Cuando yo me levanto todos los días seguidos y le digo, bueno, Dios, un día nuevo, una promesa nueva. Yo no quiero el Dios de ayer, quiero el de hoy. Porque lo de ayer ya fue ayer. El viaje de la vez pasada ya fue el viaje de la vez pasada, entonces quiero otro viaje. Y así se viene. Y puede sonar a chiste, pero así funcionan las cosas de Dios. Cuando tú sabes el Padre que tienes, tú dices, si Él es dueño de todo, Él es dueño de todo, lo material no debería de ser un problema. Obviamente vendrán situaciones y procesos, pero para uno internamente no debería de ser un problema. Y se los dice a alguien que sí ha pasado por esas situaciones. Poco a poco nos han ido conociendo y nosotros hemos vivido situaciones donde realmente ha sido como, uy, ¿qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Y yo me recuerdo una temporada de pequeña donde había mucha escasez en nuestras vidas. Empezamos a vivir muchos procesos. Y quiero que digan conmigo procesos. Pero también quiero que digan detalles. En medio de los procesos vamos a ver detalles de Dios. Y me recuerdo que en la temporada así de chiquita, yo estaba de pequeña y a mí me gustaba vender cosas. Yo me recuerdo que miraba para todo hacer negocio. Y mis papás se quedaban así como ¿de dónde lo aprendiste tú? Y yo, miraba a mi mamá vender una cosa. No sé si alguna vez han vendido de esos catálogos de Topper y no sé qué más. Bueno, mi mamá también era de ellas. Y amo cómo se esforzaba por ir a ofrecerla. Y las amigas ya lo sabían, se reunían y era como, ¿y los catálogos? Le decían siempre a mi mamá y los sacaba. Entonces yo veía eso y yo decía, si ella puede, yo también. ¿Por qué tengo que esperar a que sea grande? Quiero tener dinero, le decía. El dilema está, ¿para qué quieres tener dinero? La pregunta es, ¿por qué quieres tener una nueva casa? ¿Por qué quieres un nuevo coche? A ver si, pura mexicana. Coche. No, pero ¿por qué quieres tener un nuevo coche? ¿Por qué quieres tener lo que estás pidiendo? ¿Por qué estás esperando que Dios cumpla una promesa? ¿Para qué va a ser esa promesa? Porque muchas veces Dios espera a que uno comprenda para qué va a servir esas promesas. Y te voy a contar un poquito. Bueno, perdónenme México, pero yo fui a Ciudad de Juárez. Con todo amor, no hay nada ya. Con todo amor. Estuvo re bonito el viaje, pero no hay nada, no hay mayor cosa para hacer. Y me recuerdo que nos fuimos con nuestros amigos porque íbamos a un congreso. Y fue bien lindo porque es con estos amigos que poco a poco han venido y ya los han ido conociendo. Pero me recuerdo que en ese viaje fuimos 10 personas y rentamos un Airbnb. Al momento de estar rentando eso, adivinen qué pasa. Entramos y la casa habían moscas. Pero no una, no 5. Habían como 15 moscas. Y solo en un lugar, aparte de las que estaban volando. Y todos empezamos a molestar a una amiga y le decíamos, ¿qué te pasa? ¿Qué lugar nos conseguiste? Y todos matándonos de la risa porque muchos de ahí eran muy piquis. Pero también, o sea, cuando uno mira un lugar sucio, seas piqui o no seas piqui, es como... Y me recuerdo que estando ahí, empezamos a ver cuántas camas habían, literas y de todo. Y empezamos a contar y que habían todos en la cama excepto una persona. Y la persona iba a tener que dormir en el sofá cama. Al momento de entrar en ese viaje, fue un viaje de procesos para todos. Pero fue hermoso, o sea, puedo darles el spoiler de que fue hermoso. Y lo más loco era que solo había un baño.
para 10 personas. 10 personas y un baño. Imagínense tenernos que alistar para ir al Congreso en la mañana, tener que... No. Todos estábamos poniéndonos al día de cómo íbamos a hacer. Pusieron calendario para horario del baño, o sea, todo, reglas y todo específicas para que todo funcionara. Pero la parte que les quiero contar y me quiero concentrar es que cuando vamos viendo el sofá cama, justamente ahí habían como 15 moscas y estaban en el sofá cama. Nadie quería dormirse ahí. Y todos empezaron, ¿y quién va a dormir ahí? Está literalmente en la puerta, el lugar no es tan bonito, parece peligroso. Al primero que agarran es al que esté en el sofá cama. Y yo me recuerdo que miraba a todos y yo solo me imaginaba, veía el sillón y yo, creo que me va a tocar. Yo solo lo veía y era como, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a pensar qué podía hacer. Y dije, ¿saben qué? No importa, yo lo tomo. Y todos, ¿segura? Que no sé qué. Y yo, sí, y empezaron, no, que lo agarren los hombres. Ay, ¿verdad? Pero ni los hombres se ofrecieron en esa vez. Y me recuerdo que, como que no querían. Incluso llega un amigo y me dice como, ay, qué asquito. Y yo, ni me digas que ahí me voy a dormir, así que ya no más. Y le dije, ya no quiero escuchar, ya no me digas nada. Me recuerdo que empezamos a ahuyentar las moscas, empezamos a sacarlas, agarramos trapos, empezamos a mover todo, empezamos a echar Lysol en todos lados. Esto no es promoción, pero bueno, empezamos como que a poner el spray por todos lados y empezamos a comprar ambientales y todo para que oliera mejor y todo se viera mejor. Yo solo les dije, en la noche se me van todos de mi cuarto, es lo único que pido. Y todos, vaya, está bien, perfecto. Salimos y yo llevaba, me recuerdo, todo como muy exacto en cuanto a lo económico. Yo le dije, Dios mío, pero quiero comprar sábanas, voy a comprar otro Lysol, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, yo estaba planeando todo para que eso quedara perfecto. Me recuerdo que fuimos al súper, todos comprando comida, comprando allá, y yo yendo a buscar mis sábanas. Fui a buscar mis sábanas, fui a comprar las cosas. Llegué a la casa, empecé a echarle Lysol, empecé a tapar todo el sofá cama. Y yo dije, si se sientan aquí, por favor que su ropa esté limpia, porque ahí voy a poner mi cara. Entonces no vayan a estar como, respeten mi cuarto. Y todos, sí, que no sé cuánto, pusieron otra cosa para mientras se sentaban. Y bueno, fue una experiencia. Y tú me puedes decir, Sofi, ¿y qué va con todo esto? Todos cuando veíamos ese sillón, lo veíamos inservible. Lo veíamos como algo incómodo. Lo veíamos como algo sucio, como algo sin valor. Pero Dios solo necesita de uno que pueda tener la vista en Él para que pueda ser revelado cómo se va a ver. ¿A qué voy con esto? Todos lo descartaron. Todos dijeron, qué feo, yo no me duermo ahí. Pero solo tuvo que decir uno, yo voy a dormir ahí. Yo voy a comprarle cosas, voy a empezar a cambiarlo todo. Y se transformó. ¿Y saben qué era lo más chistoso? Que después todos querían irse a dormir ahí. Y yo, no, qué bonito agarrar las cosas ya lindas, ¿no? Y yo me recuerdo que peleé en mi cuarto. Yo lo peleé. Y me recuerdo que ya me quedo ahí en la noche, espiritualmente hablando. Sí, era muy pesado el ambiente. Sí, era un lugar peligroso en el que estábamos. O sea, no era tan bonito. Me recuerdo que yo puse música de adoración. Me quedé hablando con unos amigos ahí. Y empezamos a hablar de Dios y de Dios y de Dios. Todos se fueron a dormir. El día siguiente me recuerdo que alguien me dijo, mañana dejan a Sofi sola en su cuarto porque se escucha toda la conversación y no me dejan dormir. Y yo, ahí tienen puertas, ciérrenla. Pero me recuerdo que era una experiencia tan loca porque eran tantas personas tan diferentes en un mismo lugar intentando cuadrar todo. ¿Y por qué te quiero contar esto? Porque al final el lugar quedó lindo. Todos se iban a arreglar ahí. Yo en la mañana solo sentía que el primero se metía a bañar porque el baño estaba afuera donde yo estaba. Y solo escuchaba y me decía, hola Sofi. Y yo, déjenme dormir. Y este es mi cuarto, déjenme dormir, a mí me toca levantarme después. Y luego entraba otro, Sofi, ¿dormiste bien? Y yo, estoy durmiendo, les decía. Y me
recuerdo que esos días casi no dormí, pero yo escuchaba la música y yo le decía: Espíritu Santo, este lugar tú lo transformas. Espíritu Santo, en esta casa tú habitas. En Espíritu Santo, todo lo que pudo haber pasado en este lugar es puesto en tus manos, porque aquí habemos hijos del Rey. Y tú nos cuidas, tú nos proteges, y en este lugar, pues no sé cómo, pero va a ser del reino. Y me recuerdo que estuvimos ahí, fue hermoso. Las demás noches, una noche sí logró un amigo sacarme de ahí. Me mandaron a dormir a una litera y yo, ¿cómo? Solo porque se enfermó, por eso, pero dale, pues recupérate. ¿Y por qué te cuento esto? Porque quiero preguntarte, ¿cómo está tu espíritu hoy? ¿Crees que tu espíritu va a poder ver esa parte de poder solucionar lo externo porque internamente estás bien? Porque ¿saben qué me mostraba Dios? Que muchos ahí no podían ver algo bueno porque no podían ni con ellos mismos. Todos íbamos, en ese viaje íbamos muy cargados, estábamos muy preocupados. Pero te pregunto, ¿cómo estás internamente para poder cambiar lo externo? Muchas veces decimos: Dios, es que tú solo necesitas a uno, pero yo no veo que mi alrededor cambie. Pero a Dios no le interesa que cambies tu alrededor si primero no cambias tu interior. Es que no podemos exteriorizar algo que no hay. Para tú cambiar el lugar en el que estás, tienes que tener esa fe primero. ¿Y cómo la vas a tener? Porque Dios ya lo hizo contigo. Entonces te pregunto, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo se encuentra tu espíritu hoy? Y quiero que te pongas a pensar en tu casa, en tus amigos, en tu familia. Porque tú puedes decir: es que yo no veo que mis hijos puedan verte a ti todavía. Ok, ¿qué es lo que hace falta trabajar internamente para poder llevar eso a tus hijos? ¿Qué es lo que hace falta trabajar internamente para poder llevar eso a tu hogar? Porque es imposible tener un encuentro con Jesús y ser igual. Es imposible tener un encuentro con Jesús y que la situación siga igual. Muchos me dicen: Sofi, ¿cómo le haces para estar feliz todo el tiempo? Porque pongo mi mirada en Él. Porque pueden haber muchas cosas que quieran apagar esa felicidad, que quieran apagar ese gozo, que quieran quitarme esa paz. Pero sabes, si algo yo he aprendido hasta el día de hoy, es que mi mirada está puesta en Él, no en lo que sucede el día de hoy o lo que va a suceder el día de mañana. Y es normal que obviamente uno vaya perdiendo eso conforme el enemigo empieza a mentir. Y quiero hablarte un poquito de Pedro, porque vamos rápido por el tiempo, pero tenía algo, pero vamos a cambiarlo un poco. ¿Quiénes aquí me pueden decir características de la historia de Pedro? Quiero que me ayuden, vamos rápido. Impulsivo, Pedro impulsivo, ok. ¿Qué otra? Atrevido. Impulsivo, atrevido, claro que sí. ¿Qué más? Características o de su historia. Era fuerte, ok. Problemas de ira, ok. Trabajador. ¿En qué trabajaba? Era pescador. ¿Qué más? ¿Cuál era su nombre antes? Cefas es el significado de... Ajá, pero ¿cuál es el...? O sea, sí tiene que ver. Simón. ¿Han escuchado? Simón Pedro. Es el mismo. Pero justamente él fue llamado, y quiero que vayamos rapidito a Mateo 4, 18, 19. Y quiero que leamos un poco acerca del llamado hacia Pedro y cómo fue ese llamado. Me dicen amén cuando lo encuentren. Mateo 4, 18 al 19. Eso. Un día vamos a hacer un concurso de quién encuentra los versículos más rápido para ver, para ir practicando con esa Biblia. Y bueno, ahí dice llamamiento de los primeros discípulos. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Cuántos hermanos? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres.
Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Por qué Dios no solo llamó a Pedro? Y yo quiero mostrarte eso porque Dios es justo. Y ahí estaban los dos trabajando, no solo Pedro. También había un Andrés trabajando, siendo pescador. Y Dios dijo, ok, los encontré a los dos me los llevo. Si hoy Jesús va contigo, ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿Y a quiénes estás trayendo a tu alrededor para que también los encuentre? Es que por eso es muy importante el ejemplo que damos. Por eso es muy importante nosotros estar bien internamente. ¿Qué estamos haciendo con los que nos rodean? Y me puedes decir, no, Sofía, es que tú no conoces a mi familia. No, Sofía, es que tú no conoces al hijo, la hija que tengo. Es hija de Dios. Y se entiende. Pero ¿qué estás haciendo tú con tu ejemplo? Que esa persona diga, wow, yo no sé qué tiene, pero me voy a acercar un poco. Uy, quiero aprenderle porque le va bien. Uy, vino un problema y su reacción no fue gritar, enojarse. Se rió, está loca, pero quiero ver por qué. Es que así es Dios. Hasta las locuras atraen. Saben, esta semana me han estado llamando muchos amigos y me han dicho, Sofi, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y tal vez era una semana donde no estaba tan bien. Últimamente han sido unos meses de mucho proceso. Muchos procesos. Y ustedes han visto, me he quedado en Guadalajara últimamente. Y ha sido hermoso. Pero siento que Dios ha estado tocando la puerta todos los días. Y hay días que yo sí le digo, ¿sabes qué? Esta puerta se cerró. Bye. Y no porque no lo ame, sino porque tal vez he estado cansada. Pero luego Dios manda a un amigo, Sofía. Le digo, ¿qué manda? ¿Qué pasó? ¡Ja! Y se mete Dios. Claro que sí. Porque Dios también sabe qué es lo que estamos pasando. Dios conoce también. Él nos formó. Él formó incluso las emociones. Pero eso es nuestra responsabilidad, que no nos domine. Y siguiendo con Pedro, todos conocemos cómo cayó Pedro, o por qué es que se conoce mucho lo de Pedro. ¿Cómo? Por haber mentido de que no conocía a Dios. Lo negó. ¿Cuántas veces? 3. Yo no sé por qué Dios me está cambiando esto, pero quiero que vayamos a Mateo 26, 69. Estoy temblando y no sé por qué. Cálmate que no puedo buscar. Ok. Mateo 26, 69. Ok, perfecto. Ahí habla sobre la negación de Pedro. Y quiero que nos vayamos al 75. Porque yo creo que aquí ya todos saben que Pedro lo negó. ¿Sí? O alguien no sabía, sin problema. ¿Alguien no sabía un poco de la historia de Pedro? ¿No? ¿No? ¿Todos lo saben? Bien, leen la Biblia, vamos. Pero quiero enfocarme en el 75, donde dice: Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Jesús, antes de que pasara esto, había dicho: antes de que cante el gallo, alguien de aquí me negará 3 veces. Y cuando Jesús estaba haciendo ahí, dándole a Jesús, y Pedro solo lo había seguido y lo ven, dice: ah, tú seguramente vienes con él. Eso lo pueden leer versículos atrás, en ese mismo. Y él: no, yo no vengo con él. No, yo no estoy con él. 3 veces lo negó. 3 veces le preguntaron a Pedro. ¿Y saben qué era lo más loco? Que en uno de los versículos dicen: tú te ves como él.
que caminar con Jesús se ve. Y Él quiso ocultar lo que se veía. Por eso es que te pregunto, ¿qué se ve en ti? ¿Realmente se ve que lo amas a Él? ¿Realmente se ve que lo estás sirviendo? ¿Realmente se ve que lo primero es Él en tu vida o no? Cuando las personas están fuera, es más fácil poder ver lo que hay dentro de ti. ¿Acaso no es más fácil poder ayudar a otros que ayudarnos a nosotros mismos? ¿Acaso no es muchas veces más fácil poder ver la equivocación de alguien más que ver la nuestra? Y yo quiero hablarte de eso. ¿Ya sabes para qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es tu propósito? Porque sabes, el propósito viene cuando tú le dijiste sí a Él. La revelación del por qué estás aquí viene cuando tú le dijiste sí a Él. Y no con esto te digo, me llamó a ser pastor, me llamó a ser profeta, me llamó a ser libertador, me llamó a traer a los cautivos, a ir a predicar a las cárceles. O sea, está bien. Esa es la forma de cómo vas a cumplir tu propósito. Pero tu propósito es el mismo tuyo y mío. Primero estamos para adorarle y servirle, para exaltar su nombre en alto. Vengan en pos de mí. Nuestra primera asignación es adorarle, pero nuestra segunda asignación es ir y hacer discípulos, es predicar las buenas nuevas. ¿Cómo prediques? Eso Dios lo va a ir haciendo, Dios te va a ir diciendo. Pero entonces ahora que tenemos claridad para qué Dios nos llamó y en qué Dios nos llamó, te pregunto, ¿te estás moviendo en eso? ¿Realmente tu vida, si tú haces una evaluación contigo mismo, se está moviendo conforme a lo que tienes que hacer? ¿Realmente tienes ordenadas las prioridades? Yo conozco mucha gente y créanme, yo los admiro muchísimo, que se sientan en un lugar, hablan y ¡pum!, que te hablan de Jesús y Jesús y Jesús y Jesús. Pero lo traen de una forma tan hermosa que uno no puede decir, no hables. Es como, ay, quiero saber más. Y es que se te ve, ¿qué tenés de diferente? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes ese brillo? Yo me recuerdo que una vez alguien vino y me dijo, Sofi, tienes que aprender a moverte en los diferentes lugares, no solo con las personas que creen en Dios. Y me recuerdo que me llevaron a una fiesta. Mis papás sabían, No, pero me recuerdo que me llevaron a una fiesta. Y era una fiesta de gente muy importante en Guatemala, que tiene mucho poder, mucho recurso y mucha influencia. Y eran muy conocidos. Y muchos influencers estaban ahí también. Y yo me recuerdo que yo voy llegando, esta persona me dijo, oye, tienes que aprender a moverte con cada persona, no solo con los que vienen destrozados, porque sí, pero hay personas que dicen que lo tienen todo y ¿qué les vas a decir? Me recuerdo que me dieron un vasito, pues ya ven que las fiestas te dan tu vasito rojo. Me lo llené de agua natural. Nosotros le decimos agua pura, pero agua natural. Yo dije, si se me acaba, pues lo vuelvo a rellenar. Porque cuando yo no tenía mi vasito, todos, oye, toma, te doy gratis esta botella. Que yo, no, gracias. Y era como, no, ¿cómo no? Si no estás tomando nada. Entonces esta persona vino, me jaló un vaso, me lo dio en la mano y me dice, oye, para que no te estén ofreciendo. Y yo, ala, muchas gracias. Y genuinamente a mí no me gusta tomar tampoco. Y yo vengo y le digo, bueno, Dios, ¿qué quieres hacer? Me recuerdo que las personas empezaron a ponerse hasta los cielos sin estar en los cielos. Y me recuerdo que estaban muy borrachos. Y llegan unas personas y me dicen, tú, me dicen, y yo, sí, ¿por qué sos tan linda? Y yo, ay, gracias. Es que te estaba viendo desde allá, me dice. Y entonces yo volteé y no había visto a esta persona y me dice, pero es que sos bien linda. ¿Por qué sos linda? Empezó a decir. Y me recuerdo que yo le dije, ay, pues gracias. Y Dios me empieza a hablar en ese momento. Me dice, ¿quieres ver cómo te ven? ¿Cómo te veo yo? Y me recuerdo que alguien más se acerca. Llega otra persona y me dice, ¿qué tienes tú
¿qué tienes de diferente? Diferente. Sí. Y yo le digo, ¿quieres la verdad o la mentira? Dice, no, la verdad. Y yo, ok. Creo en Dios y vivo para Él. Y uno como joven, decir esas cosas cuando ves a más jóvenes hacer y deshacer. Dije, Dios, es que para esto estoy. Yo no estoy para aparentar. Estoy para servirte. Estoy para decir la verdad. Yo no quiero perder mi tiempo en lo que todos pierden el tiempo. Y no juzgándolos. Al contrario. Porque yo digo, Dios, yo no quiero pasar por todas las cosas que todos dicen que tenemos que pasar. Si puedo evitarme cosas para ayudar a esas personas que están pasando por eso, porque se metieron ahí, porque no hubo alguien que los guiara, yo quiero ser ese alguien. Y saben, inconscientemente estas personas siguen siendo amigos míos. Y me decían, es que mi mamá no me deja ir a cosas de la iglesia, solo me deja ir a fiestas. Y yo, bueno, vámonos a una fiesta con Cristo. Y me recuerdo que Dios empezó a dar estrategias. Y esta persona me sigue hablando hasta el día de hoy. Y a veces tiene preguntas y se las contesto como puedo y vamos enseñando, vamos aprendiendo. A lo que voy es, ¿cómo podemos mantenernos en un mundo que está dolido sin heridas? ¿Cómo podemos mantenernos en un lugar que está sucio sin ensuciarnos? Y es que hay una diferencia ensuciarte externamente que internamente. Saben, con Pablo lo vemos. Pablo decía, yo me hago del mundo sin ser del mundo para llegar a los del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llegar con ellos? Últimamente la iglesia ha sido, que vengan ellos. ¿Cuándo fue eso así? Nosotros tenemos que ir por ellos. Nosotros tenemos que llevar esa luz. Porque se supone que estamos aquí reunidos todos, los que creemos en Dios, los que anhelamos de Él y los que se supone que ya tenemos la vista puesta en Él para recargarnos todos juntos y decir, vamos por ellos. Y no solo por los que amamos, también por esas personas que no conocemos y que Dios sí ama. Es que en qué momento nos estamos volviendo personas tan dolidas, teniendo a Cristo, que no nos dejan poder ayudar a otros. Y no lo digo a mal, créanme. Cuando yo estaba preparando esta prédica, yo decía, ay, me dolió. Y luego miraba a otra y yo, Dios mío. Y me recuerdo que esta semana empecé a cambiar mi vida. Y yo le dije, bueno, Dios, tú me sacaste de Guatemala haciendo ministerio. ¿Cuándo voy? ¿Por qué dejé de hacer ministerio? Porque me cansé, no les voy a mentir, me cansé de no conocer personas aquí, jóvenes y todo. Obviamente es difícil como joven. Conozco muchos adultos y son lo mejor, claro que sí. Los nuevos jóvenes, claro que sí. Pero yo le decía a Dios, en serio, yo no conozco dónde están metidos los jóvenes aquí. Y Dios solo me empezó a decir, pero ¿cuándo tú también estás saliendo para encontrar y llevar lo que yo tengo para darles? Y me ha costado, pero ahí voy. Y me ha costado, pero me recuerdo que toda esta semana le empecé a escribir a todos mis amigos, oye, ¿hay algo que se te ofrezca para estar orando? Yo le decía a Dios, si un día yo no tengo fuerza para orar por mí, al menos voy a orar por ellos. Pero es que lo más hermoso es cuando tu mirada está puesta en Él, no en lo que te pasa, no en lo que te dicen. Y por eso te pregunto, ¿cómo está tu espíritu? Y hay algo en la restauración que quiero leerlos, el significado. La restauración significa, y esto es hermoso, recuperar algo que se ha perdido, reparar o renovar para volver a un estado original o incluso alcanzar un estado mejorado y más pleno que el anterior. Eso es restauración. Y yo puedo creer que cuando Dios trae restauración es para hacer un cambio a mejor. Pero ¿saben qué es lo fuerte de la restauración? Que uno tiene que reconocer algo. Y es que donde hay restauración es porque hubo una equivocación.
tenemos que aprender a reconocer qué cosas nos estamos equivocando, que no le agradan a Él, para que Él restaure y haga una mejor obra en nosotros, para poder llevar esas buenas nuevas a los demás. Es imposible que nosotros con tanta herida podamos recibir a otro herido. En un avión, cuando te subes, dicen, si bajan las máscaras, primero ponte la tuya y luego ayudas al otro. ¿De qué sirve que ayudes al otro si tú ya ni vas a ayudar al otro porque primero tal vez te desmayas y los dos terminaron mal por no seguir el orden? Es que hasta en eso el orden está así establecido. En las cosas del mundo, el orden que lleva es el de la palabra de Dios. Pero en medio de eso se van a levantar muchos que van a querer ir en contra del orden de Dios. Y hoy en día eso se está priorizando. Pero ahí es cuando uno viene y dice, no, bueno Dios, si tengo que restaurar algo, quiero reconocer que me equivoqué, pero muéstrame en qué me estoy equivocando y úsame. Porque Dios sabe cómo usar lo roto. Él sabe cómo usar lo quebrantado. Él es el alfarero. Pero ¿saben lo curioso del alfarero? Es que cuando una obra no le salió o se quebró, Él no tira ese barro. Él lo moja. Primero lo quiebra, lo moja y empieza a formar algo nuevo. Es que para Dios tú no eres desechable. Dios no te ve así. Claro, Él puede usar a otro, pero Él te quiere usar a ti. Hay cosas que tienen tu nombre, tienen tu huella, tienen algo específico para ti. Pero está en nosotros reconocer qué tan rotos estamos como para decirle, alfarero, te traje otra obra. Porque puede que me equivoqué. No, me equivoqué. Caminé donde no tenía que caminar, decidí algo que no tenía que decidir, dije algo que no tenía que decir. Cualquier equivocación que puedas tener, pero tú la reconoces delante de Él y dices, ok, al menos ya supiste porque se quebró. Ahora te voy a dar algo mejor. Porque esa es su promesa, esa es su palabra, y eso hoy Dios quiere hacer contigo. Quiere restaurar las heridas que puedas tener. Quiere restaurar incluso las mentiras que dejaste que entraran a tu cabeza, porque eso sí es nuestra responsabilidad, iglesia. ¿Qué ha entrado en nuestro corazón? ¿Qué ha roto nuestro corazón? Ha sido responsabilidad nuestra. ¿Y saben en qué momento Pedro empezó con su restauración? En Marcos 16:7, y ese sí quiero que lo busquen. Es el único versículo, bueno no, el único versículo que aparece en los evangelios con esta palabra. Y lo pueden comprobar con los demás evangelios. Palabrita que ya voy a ir terminando. 16:7. Después de que Jesús murió y Jesús resucitó, para todo esto Pedro seguía con la culpa de haberlo negado 3 veces. ¿Y saben cómo lo podemos ver? Porque ahí en Marcos 16:7 dice: pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Pedro se supone que era un discípulo. ¿Por qué tuvieron que hacer la aclaración de que Pedro también fuera? No fue porque Pedro fuera más importante, fue porque si hubieran dicho vayan los discípulos, Pedro ya no se hubiera sentido digno y él sabe que no hubiera ido. Pero Jesús sabía eso y dijo: llamen a los discípulos y a Pedro, porque quizás hasta los mismos discípulos hubieran dicho: no, Pedro, tú no, si tú lo negaste. Cuando él lo negó, rompió el propósito.
la cercanía con Jesús. Pero ¿saben lo hermoso? Y vamos a Juan 21, 15. Ven, aquí les traigo Biblia. Ok, 21, 15. Ok, en 21:15 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Bueno, es que en teoría en diferentes versiones está Juan y Jonás, es un dato curioso para que puedan ver, porque en unos creían que era Jonás, en otros que era Juan, pero al final Jonás y Juan eran la misma persona. Lo pueden leer, dato curioso de la Biblia. Bueno, hijo de Juan Jonás, y le dice: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús? Dios sabe en qué momento se equivocó. ¿En qué momento se equivocó? Cuando lo negó 3 veces. Y Él necesitó traer 3 veces de su verdad para decirle: ahora ya te restauré. Porque lo que te alejó una vez, te lo pregunté nuevamente y te restauré. Lo que te alejó una segunda vez, te lo volví a preguntar y fuiste restaurado. Y ahora lo que por tercera vez te alejó de mí y te hizo indigno, por tercera vez te lo pregunto, y ahora mi gloria va sobre ti. Y el propósito fue nuevamente en Él. Dice que más adelante Pedro fue a Pentecostés y predicó su palabra, y más de 3,000 hombres, más de 3,000 personas fueron salvos. Él se convirtió nuevamente en ese pescador de hombres. Y hay una mentira del enemigo, y es que él te quiere hacer creer que eres un inútil. Y ¿sabes qué es lo más loco? Que cuando tú miras que está Dios y tú llegas a Dios, Él te da propósito. Y cuando te da propósito y caminas en ese propósito, tú te sientes útil. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a sentir inútil? Dices: es que no tengo propósito. Y entonces, ¿quién es Dios en mi vida? El enemigo no puede quitarte tu propósito, pero sí va a querer que tú te niegues a tu propósito. El enemigo no te puede quitar lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya determinó para tu vida. El único que puede decidir no llegar ahí eres tú y soy yo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te empieza a decir: oye, no sirves para nada. La palabra inútil significa que es algo que no sirve para nada, no tiene ninguna función ni ningún propósito en nada. Y hay algo que tenemos que prestar atención, iglesia. En medio de los procesos, no es que seamos inútiles, somos no útiles en ciertas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque el ser no útil significa que no funciona o no sirve en el lugar o con la función que se está llevando a cabo. No significa que no tenga un propósito. Significa que no estás en el lugar correcto o no se está usando de la manera correcta.
Entonces te pregunto, cuando has sentido que no sirves para nada, ¿por qué en vez de decir, Dios, tú estás lejos de mí, por qué no le preguntamos, ¿estoy en el lugar correcto? Antes de dudar de lo que Él hace en tu vida, es más fácil venir y decir, lo dejo todo. Iglesia, tenemos que empezar a ver cómo Dios obra. Y hoy quiero decirte, no eres ningún inútil. Dios te hizo útil porque te dio un propósito. Dios te hizo útil, iglesia, para cumplir un propósito. Y ese propósito sigue vivo. Pero somos nosotros quienes tenemos que estar bien y creer en su palabra y en su poder para poder llegar ahí. Y hoy quiero declarar, ahí donde estás, ponte de pie. Pero hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que si hay mentiras del enemigo que te están haciendo creer una y otra vez que no sirves para nada, que no tienes un propósito, hoy eso se calla y Dios empieza a obrar en ti. Dios empieza a restaurar en ti. Pero es importante que nosotros reconozcamos en qué nos hemos equivocado. Porque ¿saben? Tú eres especial. Tienes algo especial. Tú me puedes decir, Sofía, entonces ¿por qué mi matrimonio no funciona? Es que hay que traer restauración. A Pedro se le trajo una restauración. Pero ¿sabes en qué momento su restauración fue completa? Cuando le preguntó si lo amaba. Porque lo que lo alejó lo usó para volvérselo a dar. Volverle a dar ese propósito. Volver a darle esa claridad de que ya hay algo que existe. Porque eso no te lo dio hasta que fuiste salvo. Eso lo creó desde antes de que nacieras. Está en su palabra. Dios no te dio algo hasta ahora que tú dijiste, sí, Dios, acepto que tú lleves el control de mi vida. Sí, Dios, acepto que tú eres el dueño de mi vida. Él lo hizo desde antes de que te formases en el vientre de tu madre. Él ya lo tenía escrito. Se te fue revelado hasta que tú dijiste sí. Pero es tiempo donde las mentiras del enemigo se tienen que callar. Porque nadie le dijo a Pedro que se alejara. Pedro se alejó por la vergüenza que sentía y la culpa. ¿Cuántas veces nos alejamos por la culpa? Por el pecado. Por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos. ¿Cuántas veces? Dios quiere traer restauración a tu vida. Y si me puedes poner ahí solo una canción. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero que le preguntes, ¿qué es eso que tú tienes que reconocer que te has equivocado? Que le puedas decir, Espíritu Santo, muéstrame en qué me he equivocado, en qué te he fallado. ¿Qué ha sido eso que el enemigo ha estado usando en mi vida para alejarme más de ti? ¿Qué me hace sentir culpable? ¿Qué me hace sentir indigno? ¿Qué me hace sentir confundido? Espíritu Santo, muéstranos. ¿Qué es eso que pudo haber hecho que tu corazón se entristeciera? Cuando mi vida no tenía esperanza. Queremos saber para cambiarlo, para reconocerlo y para que seas tú quien transforme, para que seas tú ese alfarero, para que seas tú quien empiece su obra y que seas tú quien nos muestre el camino que debemos de tomar para esa restauración. Porque después de una restauración hay una restitución. ¿Quién como tú? Padre, perdónanos si en algo te hemos fallado. Perdónanos si en algo cuando mi vida no tenía te hemos dejado, nos hemos alejado. Perdónanos si nuestra mirada no ha estado enfocada en ti y en lo que tú quieres hacer. Porque nuestro propósito aquí es buscarte, adorarte, anhelar más de ti.
salvar. Pero Cuando mi vida no tenía esperanza. yo decía, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer el día de hoy? ¿Quién como tú Y yo quiero, iglesia, que me pudo salvar? que ustedes, haciendo esa evaluación a ustedes mismos, puedan ser los primeros en ser transparentes con Él. Y quiero que todos cierren sus ojos, absolutamente todos. Pero una de las cosas más importantes es reconocer, para que entonces Dios empiece la obra. Pedro reconoció que se equivocó cuando empezó a llorar desconsoladamente después de haberlo negado. Pero la culpa lo siguió y se adueñó de él. Y Jesús vino a traer esa libertad. Y si estás aquí o nos estás viendo por redes sociales, quiero que seas súper honesto. Y si estás ahí, todos con los ojos cerrados, por favor. Todos con los ojos cerrados. Aquí quiero estar. Si tú sabes Mi corazón que necesitas que algo en tu vida sea restaurado, porque quizá hubo un error, una equivocación, un pecado, o incluso solo algo que pudo haber lastimado el corazón de Dios, quiero que levantes una de tus manos. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi Eso es de valientes, deseo es iglesia. conocerte más, Y quiero que le digas Señor, cuál es esa equivocación que quizás has cometido, y se lo digas a Él, y le digas y te puedas arrepentir delante de Él, para que Él dé de su identidad en ti, presencia. para que Él empiece a dar de esa identidad y que te vuelva a llamar hijo o hija. Porque sí, hoy siento de parte de Dios decirte: tú sí eres mi hijo, tú sí eres mi hija, y yo peleo por ti. Tú eres fuego en Pero mi necesito que día. reconozcas que soy yo Eres quien brisa en la peleará por ti. noche, Necesito que aliento reconozcas en mi ser. que tienes que venir a mis brazos a descansar, Sacias mi sed. no a hay pelear. duda alguna. Espíritu Santo, yo te pido que empieces a tocar cada corazón, que tú empieces a mover cada vida, que tú empieces a callar cualquier mentira que el enemigo había dicho a sus vidas, Señor. Hoy toda culpa se rompe, hoy toda culpa, Señor, vengo a declarar que se va sobre sus vidas. Me entrego, Yo vengo a Dios, Tu Espíritu Santo todo empieza a moverse y empieza a traer tu verdad movido por tu amor, cautivado para traer libertad. por tu voz. Mi deseo es conocerte Porque si tú llamaste a Pedro nuevamente, ¿cómo a nosotros también no nos llamarás si vimos el sacrificio que hiciste con tu Hijo por y mis nosotros? miedos dejaré. Nosotros también queremos reconocer que queremos cumplir tu promesa, y te pido, Padre, que si en algún momento en el camino se nos olvida o empezamos a caminar en una dirección contraria, tú no lo hagas saber, para que nuestro corazón esté dispuesto en reconocerlo y hacerte a ti dueño de todo. Espíritu Santo, trae Tú restauración. eres fuego en el día. Trae restauración en sus hogares, trae restauración en los matrimonios, trae restauración en tu relación con cada uno de nosotros, trae restauración en la vida de los hijos de los que están aquí, trae restauración en esos familiares que tú sabes que lo necesitan, trae restauración, Señor, en todo lugar. Mi corazón anhela. Hoy ponemos nuestra fe en ti, la depositamos en ti, para que seas tú quien haga la obra. Y rapidito, si hay alguien que quiere que oren por él, quiero que levanten su mano. en mí es movido por Si tu una Lupita, amor, Socorro, Abiu, ¿pueden ayudar cautivado por tu a ir a orar? voz. Mi deseo es conocer. Pero ahí levanta tu mano si quieres oración. Señor, a tus pies. Si quieres oración, alguien va a llegar por ti, contigo, y va a orar por ti. Y pregúntale, ¿qué es eso que necesitas dejar hoy atrás? Presencia. Para que juntos nos unamos a creer. Vamos, acércate. Los del equipo se pueden acercar.
orar por ti. Espíritu Santo, hoy te vengo a pedir porque tú empieces a traer restauración total. Padre, cada persona que pueda estar escuchando este mensaje, yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que todo pasado queda atrás, pero que tú usarás ese pasado para renovar, para restaurar y para restituir algo nuevo. Hoy vengo a declarar que tú que estás escuchando, algo nuevo renace, algo nuevo empieza a suceder en tu vida, que el Espíritu Santo empieza a sellar sobre tu vida lo que Jesús hizo una vez en esa cruz. Hoy venimos a tomar lo que en gracia se dio en esa cruz, porque Jesús murió por ti y por mí. Y yo vengo a declarar que esa verdad viene a tu vida, que esa verdad empieza a venir sobre tu cabeza, sobre tu mente, sobre tus oídos, sobre tu boca, sobre tu corazón, que tu alma, cuerpo y espíritu se empiezan a alinear para saber que Él tiene el control de tu vida. Lo creo juntamente.